Bien amigos, son las 12 del mediodía con 21 minutos, 12 con 21. Y ahora vamos a conversar vía Zoom con Nicolás Besich, coordinador general de Vidensa, a quien les damos las buenas tardes desde Huancayo, Canal 21. Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes, Boris. Sí, perfecto, perfecto. Buenas tardes, Nicolás Besich. El tema económico, el común de los peruanos ve que las cosas han subido en todo aspecto, al mercado, en fin, es un tema que está clarísimo para todos los peruanos, así no conozcamos mucho de los exactos puntos económicos. Pero el dato que sale y que nos gustaría que usted nos explique un poquito, y también a los televidentes de Canal 21, es que la inflación anual ha cerrado en 3.24%. 3.24%. El común de las personas no conocemos muy bien si eso está bien o está mal. Usted, Nicolás Besich, a ver, denos una orientación. ¿Cómo impacta eso en el diario comprar de las personas? En fin, lo escuchamos. Sí, Boris, muchas gracias por la invitación y, bueno, desearles feliz año a través tuyo a todos los huancaínos. Efectivamente, como mencionas, el INEI el 1 de enero publicó el reporte de precios y con eso pudimos saber que la inflación anual en Lima Metropolitana cerró en 3.24%, mientras que a nivel nacional fue de 3.41%. Solo como dato, en el caso de Huancayo fue de 3.34%. ¿Esto qué significa? Que ha habido un incremento en el nivel de precios en promedio. Pues si digamos en el 2022 cerró en 100, ahora está en 103.34 o punto céntimos, ¿no? El Banco Central de Reserva, que es la institución responsable de manejar y de tratar de controlar que no exista inflación, tiene un rango meta de inflación anual que está entre 1 y 3%. Es decir, cuando una economía crece sanamente, es normal que el nivel de precios también aumente, ¿sí? El problema está cuando ese nivel de precios crece descontroladamente, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene un rango de meta que está entre 1 y 3%. Es como lo sano, digamos, en el incremento de precios. Ahora hemos cerrado cerca a ese promedio, a esa meta, perdón. Y en realidad hay que recordar que el año pasado, por ejemplo, la inflación fue de cerca de 9%. En Huancayo fue 8.34%. Entonces, vemos que en realidad el alza de precios a la que hacías mención y que todos hemos sentido, sobre todo a inicios de año o a mediados de año, ha ido controlándose, los precios en algunos casos incluso han ido disminuyendo y bueno, se ha cerrado el año con este incremento de alrededor de 3.4% en los precios. El Banco Central espera que ya para este semestre, el primer semestre del 2024, la inflación entre al rango meta, que es entre 1 y 3%, siempre y cuando hay dos riesgos que tomar en cuenta, ¿no? El factor climático, el niño, si tenemos un niño fuerte que genera inundaciones, bloqueo de vías, eso va a traer una alza en los precios por la escasez de los productos. Y el otro factor de riesgo es los conflictos armados externos, ¿no? En el 2022, de hecho, parte importante de esta inflación que tuvimos fue la guerra de Rusia contra Ucrania, que generó el incremento en el precio del petróleo. Este año el riesgo está en que el conflicto entre Israel y Gaza se expanda en Medio Oriente y eso genere presiones a un incremento en el precio del petróleo, lo cual trae incremento en el precio de la energía, de los fletes, del transporte y de todos los productos en general, ¿no? Entonces,
hay que estar bien atentos a esos dos riesgos. El Banco Central está atento a esos dos riesgos para tratar de mantener la inflación dentro del rango meta. Este año ha sido, digamos, a nivel de Huancayo 3.34%. El año fue 8.34%. Usted dijo que, para entenderlo bien y sobre todo para comprender este tema, que a veces resulta complicado, que todos los años es normal que haya inflación, ¿no es cierto? Sí, correcto. Perfecto. El año pasado fue de 9% a nivel nacional. Años anteriores, ¿cómo le fue la inflación en el Perú? Sí, en el 2022 fue, como decía, alrededor de 8 o 9%, y lo mismo para en el 2021, que fue 6%. En los años previos, la pandemia fue un año medio extraño en general en todo el tema económico, pero en los años previos, 2019 para atrás, la inflación siempre ha estado dentro del rango meta del Banco Central, que es entre 1 y 3%. Y eso es algo bastante saludable, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con otros países, en Colombia, por ejemplo, estaban contentos de que iban a cerrar el 2023 con una inflación de un dígito, iba a ser 9% y no 10 o más como habían estado teniendo los meses anteriores. El caso de Argentina ya ni para qué mencionarlo, ¿no? Estaban teniendo una inflación de 200%. Pero en general, el manejo de la política monetaria y de la inflación en el Perú ha sido bastante responsable en los últimos 20, 25 años, ¿no? Yo no recuerdo haber escuchado de tasas de inflación superiores al 10%. Sería un escándalo en el país, y en otros países eso es totalmente normal. Digamos que tener estas tasas de inflación de 2, 3% demuestra un poco el buen trabajo del Banco Central y de la política monetaria que tiene el país. Besic, coordinador general de Vidensa. Usted acaba de mencionar el caso de Argentina, y los peruanos también, ante la circunstancia complicada que tenemos, pues vemos otro tipo de gobiernos, otras alternativas. Nos gustaría pedirle su opinión. Sé que es un tema muy amplio, pero sobre las medidas que está implementando el presidente argentino en su país, que son drásticas y aparentemente complicadas. No sé, ¿cómo ve usted esta situación? Sí, bueno, son varias medidas, porque son un paquete de cambio de leyes, derogación de normas bastante amplio, que obviamente habría que revisar caso por caso, pero la economía argentina estaba en una crisis grave por algo que ya vivió el Perú a fines de los 80, inicios de los 90, que es el financiar el gasto público a partir de la emisión de dinero de parte del Banco Central, algo que en el Perú ahora está prohibido, incluso con pena de cárcel para algún funcionario del Banco Central si lo hiciera. En la Argentina eso ha generado el espiral inflacionario y el financiar el gasto público con lo que popularmente se llama maquinita. Y de alguna manera era, creo yo, necesario o impostergable parar eso, ¿no? Obviamente eso va a traer, tiene consecuencias directas en la población, que va a haber un encarecimiento de los productos inicialmente, como se vivió acá en lo que llamamos el Fujishock, y requiere también reformas de otro tipo. La gran pregunta es si el pueblo argentino y si el Congreso argentino van a permitir que estas reformas empiecen a andar o las van a parar de plano. De hecho, ya han habido grandes protestas en la ciudad de Buenos Aires al respecto, pero habría que ver qué sucede con la política argentina, y no sé bien el rol que va a jugar el Congreso en ese aspecto. Nicolás Besic,
¿Algo más que usted quisiera agregar para los televidentes de Canal 21 aquí en Huancayo? No, bueno, desearles un feliz año. El 2023 ha sido un año complicado. De hecho, nuestra producción, el PBI va a caer, lo cual tiene un impacto directo en la generación de empleo, tiene un impacto directo en poder reducir pobreza y el Perú necesita crecer más. Se espera que el 2024 sea un mejor año, ¿sí? Con un crecimiento de alrededor de 2, algunos optimistas dicen 3%, pero en realidad ese 2-3% incluso es un crecimiento bajo para lo que requiere el país, ¿no? El país requiere crecer a tasas de 4 o más por ciento y para eso se requiere liderazgo político, se requiere iniciar reformas, se requiere estabilidad. Ojalá los políticos, ejecutivo, legislativo, apoyen en ese rol, aunque no se ve muy promisorio el escenario en ese aspecto. Un televidente nos envía una pregunta muy interesante, por lo menos me parece a mí. Somos casi los peruanos actores o, digamos, espectadores de lo que viene sucediendo. Los peruanos, el peruano común y corriente, ¿cómo puede hacer, digamos, para contribuir a que la economía vaya mucho mejor? No sé, ahorrando, comprando más, comprando menos. Algo así me hace la pregunta. ¿Cómo podríamos aportar los peruanos que de a pie para que la economía vaya mejorando? No, creo que, y a ver, no quiero saltarme la pregunta, pero una de las cosas que necesita el país es una reforma institucional a gritos, ¿no? En el año 90, fines de los 80, inicios de los 90, la situación macro, la crisis inflacionaria era estrepitosa y en el Perú hubo el consenso de que se requería tener una política macroeconómica seria, la autonomía del Banco Central y creo que más allá de izquierdas, derechas, si algún consenso hay en el tema económico es la importancia del BCR, de la independencia del BCR y que los ciudadanos están en su mayoría, obviamente no todos, de acuerdo con ello. Creo que ahora como ciudadanos lo que necesitamos es darnos cuenta de que el Perú sin una reforma de sus instituciones, sin una reforma de la política, de cómo elegimos a nuestras autoridades, vamos a tener estas crisis y cambios de presidentes y peleas entre el Congreso y el Ejecutivo, un año sí, un año no. Entonces, como ciudadanos, creo, clave poder exigir cambios en eso, estar atentos a quienes votamos, o sea, por qué tenemos los congresistas que tenemos, por qué tenemos las autoridades regionales que tenemos, por qué votamos por candidatos que sabemos que tienen acusaciones, incluso sentencias de corrupción, en fin. De repente me fui un poco más al lado institucional y no tanto al lado económico, pero creo que eso es importante y que es algo que como ciudadanos podemos hacer, ¿no? Más allá de ahorrar o invertir, está en exigir esos cambios y aportar a esos cambios institucionales. Nicolás Besich, vamos a comprometerlo para otra entrevista donde podamos hablar un poquito más a fondo, al detalle y poco a poco sobre esas reformas que necesita nuestro país y que todos los peruanos debemos estar conscientes. Muy amable por el aporte a Canal 21, Nicolás Besich, coordinador general de Vidensa. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.